Yo creo que es tiempo de que comencemos, vamos a organizarnos, a orarle a nuestro Dios para que nos guíe en esta mañana. Amén. Soberano Dios, Rey y Señor, delante de ti nos presentamos esta mañana, agradecidos primeramente por tu fidelidad, tu misericordia, tu compasión y gracia. Has convocado a un pueblo para que éste nuevamente traiga alabanzas, traiga súplicas y se deleite en tu presencia. Rogamos, pues, en Jehová, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos permita dar una alabanza digna a tu nombre, una alabanza que traiga mucha, mucha gloria a tu nombre. Te rogamos, pues, hables a nuestros corazones y quites de ellos, disipes temores, angustias, nos exhortes, nos confortes, pues queremos ser como tu Hijo Jesucristo, un poco más. Señor, dejamos todo en tus manos, todo sea para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén y amén. Si es tan amable, acompáñeme nuevamente allí al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14. Y cada vez que me enfrento a uno de estos textos del Antiguo Testamento, siempre está la pregunta de cómo interpretar estos textos a la luz del Evangelio. Ya que de no poder hacerlo así, bueno, por un lado creo que estaría alegorizando el texto o moralizándolo, y por otro, si no lo hago correctamente, perdería por completo la atención del oyente actual, no mostrando cómo esta historia antigua aplica a nosotros hoy, a nuestras vidas. Por lo que siempre hay una tensión allí a la hora de abordar estos pasajes. Por mi parte tengo que decir que Éxodo es muy rico en símbolos que ayuda al lector a verse en las páginas de este libro. Para quienes leen Éxodo, tener en cuenta que Éxodo habla de la redención es útil, pues al igual que los judíos hemos sido redimidos de la esclavitud. Caminamos por un desierto, se nos han dado algunas estipulaciones. Después eso de haber sido redimidos, claro está, se nos ha dado una promesa de reposo. Caminamos haciendo uso de la fe en esas promesas y la mano de Dios está sobre nosotros mientras batallamos en esta vida. Por lo que, teniendo en mente eso, miramos la vida de los judíos y sin duda a equivocarnos, estamos en el mismo mundo, tenemos el mismo Dios y libramos las mismas batallas como creyentes. Este texto en particular me evoca un recuerdo de cuando yo era niño mientras estaba en casa con mis padres, y básicamente yo nací en un hogar cristiano, y recuerdo que en mi hogar había una especie de cuadro que estuvo por mucho tiempo mientras viví con mis papás, y este cuadro decía algo como esto: no temas, si Jesús es el capitán, nunca abandones el barco. Si Jesús es el capitán, nunca abandones el barco. Dios, mis amados hermanos, orquesta un montón de circunstancias para probar nuestra fe y refinarla. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Una vez nosotros hemos sido extraídos de la esclavitud, ese evento no es un fin en sí mismo. Nosotros hemos salido de la esclavitud del pecado para caminar, para vivir conforme a una fe
conforme a un evangelio. Y Dios se ha propuesto orquestar un montón de circunstancias para eso, para que nuestra fe sea refinada, para que nuestra fe se fortalezca a lo largo de un caminar cristiano. Y pensando en esto, acerquémonos con eso palpitando en nuestras mentes a Éxodo 14, 1 al 14. Y la palabra de nuestro Dios dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pidhairod, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparán junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército los alcanzaron, y acampados junto al mar, al lado de Pidhairod, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre veréis. Versículo 14: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué podemos nosotros ver acá sino 3 escenas de la salvación de Dios a su pueblo que nos enseñan o que te enseñan a confiar en su poder para salvar? 3 escenas de la salvación de Dios que te enseñan a confiar en Dios, en su poder salvífico. Primero, la preparación de la salvación, del 1 al 4. Segundo, la circunstancia para la salvación o la circunstancia para salvar. Tercero, el llamado a confiar en la salvación. Y si nosotros nos acercamos aquí a Éxodo, nosotros ya hemos transcurrido un periodo de tiempo, y es que el camino a la tierra prometida había comenzado. La primera etapa del Éxodo comienza en Ramasés hasta Sucot, y eso lo vemos en el capítulo 12, versículo 37. Más o menos después de 430 años de esclavitud, de sufrimiento, su camino hacia la libertad era una realidad. Los judíos habían salido de Egipto alegres, gozosos, triunfantes. Y conforme avanzaban por el desierto, Jehová, por mediación de Moisés, estaba tratando con ellos constantemente. Y esto, si usted lo recuerda, ¿en memoria de qué? De su pacto, el pacto con los patriarcas. Ellos habían sido sacados de Egipto porque Dios había prometido a sus padres de que de ellos haría una gran nación. Se habían acumulado en Egipto de más o menos 77 personas a 2.5 millones de personas, se multiplicaron y el plan estaba en marcha. Dios los había preparado, Dios los había multiplicado, Dios los sacaría de la esclavitud, los llevaría allí a darles una ley. No solamente los estaba preparando en masa, no solamente los prepararía moralmente dándoles la ley, sino que también les daría un territorio. Y esto básicamente es lo que compone a una nación: una población, una ley y una tierra.
Esto era lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel. Estaba conformando una nación. Dicha realidad les garantizó la protección, esa realidad de que Dios había prometido a los patriarcas, les garantizó la protección por parte de aquel que les había prometido llevarlos al descanso. Dios los llevaría a un descanso, por lo que en la segunda etapa del Éxodo, allí de Sucot a Etam, vemos la mano protectora de Dios que nunca se apartó del pueblo. ¿Cómo vemos esto? ¿Dónde lo vemos? En el capítulo 13, del 20 al 22. Dios había comenzado una obra y no la dejaría inconclusa. Por el camino de la mano de la redención, y el camino de la redención, no es un parque de diversiones. Y esto no tardó mucho tiempo para que los israelitas se dieran cuenta de que aunque habían salido de la esclavitud de Egipto, aún les faltaba tener un proceso. Debían ser santificados, debían ser conformados a la imagen de Dios. Así que no tardó mucho tiempo hasta que ellos se dieron cuenta de que el trasegar por el desierto requería de ellos fe y dependían de su libertador. Es por esa razón que nosotros aquí tenemos la redención o el camino del redimido, un llamado a una fe inquebrantable. Y ese es el título de esta enseñanza. El camino del redimido, un llamado a una fe inquebrantable. Porque necesitaban fe para poder seguir confiando en Dios, aún a pesar de las circunstancias a su alrededor. Es así que al llegar al capítulo 14, encontramos la primera gran circunstancia que probaría la fe del pueblo. Y recuerde que comenzamos esta enseñanza diciendo que nosotros nos vemos reflejados en la vida del pueblo de Israel. Y es inevitable pensar en la vida de los judíos y ver el evangelio replicado en nuestras vidas. Ver la vida de los judíos y ver el evangelio replicado en nuestras vidas. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, hemos empezado un caminar como redimidos y las circunstancias adversas han llegado a nuestras vidas. ¿Acaso no le parece eso familiar? ¿No le parece familiar en su vida? El éxodo judío es enormemente aleccionador para cada uno de nosotros hoy. Aprendamos juntos de este capítulo. Y así entramos a la primera sección de esta enseñanza, la preparación de la salvación, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot y en Migdol y en el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Hasta este momento el pueblo ha experimentado el poder de Dios. Fueron sacados de la esclavitud de Egipto con gran poder. O sea que ellos ya tienen en sus mentes el poder de Dios y deberían caminar en el desierto entendiendo que la mano de Dios estaba sobre ellos, que ellos no salieron de Egipto porque fueran una nación fuerte o con mano poderosa por ellos mismos. Ellos vieron las señales, ellos vieron las maravillas de Dios y debían entender que Dios los había sacado de allí, el poder de Dios los había sacado de allí. En ninguno de ellos debía haber duda de quién había sido el libertador. Dios los había liberado de la esclavitud. Ni Moisés ni Aarón, la mano poderosa de Dios, les había rescatado del horno de fuego, como lo encontramos en otros pasajes. Uno pensaría que tan grandes portentos serían suficientes para sostenerles el resto de su peregrinaje. Es lo que se nos pasa por la mente, pues vieron las señales de primera mano. Pero no siendo así, Dios les tendría preparado una gran lección en el camino de la redención. Debían nuevamente ser aleccionados. Dios habla a Moisés y le ordena en los versículos 1 y 2 cambiar el rumbo, el curso, para situar a Israel en una posición no muy favorable para ellos. Básicamente, sí estaban encerrados en el desierto. Por un lado, tenían a Egipto y por otro, estaban encerrados por un mar.
Hoy la topografía del lugar no nos permite ser exactos en cuanto a la ubicación. Lo que sí es cierto, damas y caballeros, es que Dios tiene un plan entre manos. Porque no es que ellos son víctimas de las circunstancias. El azar nada tiene que ver. Dios los había conducido allí. Y si usted observa bien lo que el texto dice, Dios ordena. Dios ordena a Moisés. Dios está preparando el escenario para la salvación. Ese di, aquí que nosotros encontramos, es un imperativo en el hebreo. Di, les ordena. Dios está ordenando a Moisés llevar a cabo ciertos movimientos estratégicos que van a permitir que Dios se glorifique de una manera maravillosa en medio del pueblo de Israel. No solamente en medio del pueblo de Israel, sino quitando los enemigos de Israel de sus vistas, de sus contornos. No saque de su mente que esto es planeado. Esto es un plan. Los judíos aquí no son víctimas de las circunstancias. El plan es claro. La razón por la cual Dios ordenó dar la vuelta, en palabras castizas, es de alguna u otra manera despistar al enemigo y hacerle pensar que los israelitas estaban perdidos por el desierto, andaban divagando por el desierto para así preparar todo el panorama para la estocada final. Algunos eruditos del Antiguo Testamento mencionan este pasaje en particular como la 11ª plaga en el pueblo de Egipto o en la nación de Egipto. Dios tenía preparado una hazaña más y esta sería la estocada final. Es probable que Faraón tuviera conocimiento de los movimientos de Israel. Esto lo vemos en el versículo 5 y sacamos esta deducción. Y fue dado aviso al rey de Egipto. No sé si de pronto Faraón tenía espías en medio de la nación de Israel, pero Faraón sabía que ellos estaban de alguna manera divagando por el desierto. Dios tiene un plan, que el Faraón los persiga para glorificarse en ellos. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, trayendo salvación a su pueblo. Él se glorificaría enormemente trayendo salvación a su pueblo. Y si nosotros hacemos uso un poco de esa comparación entre Israel, el pueblo judío y nuestras vidas, debemos decir de que Dios se glorifica enormemente y es glorificado cuando Él salva a los suyos. Él es glorificado cuando Él trae salvación a su pueblo y ha sido glorificado al salvarnos a nosotros. Dios es glorificado derrotando a las potestades, triunfando sobre ellas y exhibiéndolas públicamente. Lo recuerda allí en Gálatas. Eso nos muestra a los creyentes la incapacidad de estas para mantenernos esclavizados. Cuando nosotros caemos en el pecado es porque olvidamos que Dios tiene el poder para liberarnos de la esclavitud del pecado. Olvidamos esa realidad de que Dios exhibe públicamente triunfando sobre las potestades. Ellos ya no son ellos ya no son nuestros dueños, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Tenemos por el Espíritu Santo la capacidad de hacerle frente al pecado. Pero olvidamos esa realidad, olvidamos esa verdad. Y aquí deja en claro el poder de Dios para librarnos de la esclavitud del pecado. Nuestro Dios es el Dios poderoso que puede salvar a su pueblo. Él puede salvar a su pueblo. Por eso este entramado es la obra de Dios para glorificarse a sí mismo. Versículo 4. Yo endureceré el corazón de Faraón. Y no sé si usted nota aquí, y este texto es rico en mostrarnos contrastes. Por un lado, vemos el versículo 3, en donde está esta palabrita que dice, porque Faraón dirá. ¿Qué significa esto? Es que Faraón de alguna manera piensa en sí mismo, que él está actuando desde su propia voluntad. Y es cierto. Él está actuando desde su propia voluntad, pero el versículo 4 nos muestra un contraste muy marcado en donde dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Nosotros encontramos constantemente en las Escrituras estos contrastes en donde la soberanía de Dios por un lado está y la responsabilidad del hombre, la voluntad humana.
Faraón desde su propio corazón responde a su pecado, pero Dios está controlando todo para la gloria de su nombre. Así que Dios está aquí controlando todo para glorificarse a sí mismo. Él está preparando el escenario para la salvación. Y si usted lo piensa bien, en el camino de la redención, pensando en el Evangelio, Dios ha preparado todo un escenario para mostrar y glorificarse, mostrando su salvación, salvándonos a nosotros a través del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, la Escritura dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto es una preparación de la salvación. Dios ha preparado el entorno para la salvación y usted dirá, pero ¿acaso entonces Dios no está involucrado en el pecado de Adán y Eva? Bueno, como vemos aquí en este contraste, Dios nada tiene que ver con el pecado del hombre. El pecado del hombre surge desde su propio corazón, pero no podemos decir, inhibir que Dios está controlando todo y eso para su gloria. ¿Ve cómo se asemeja allí la redención? ¿Cómo vemos el caminar de la redención en el pueblo de Israel? E inmediatamente podemos nosotros ver el Evangelio expresado en nuestras propias vidas. Dios está preparando todo un panorama, un entorno para la salvación de su pueblo. Y Dios preparó todo un panorama, un drama, el drama de la redención para mostrarnos y glorificarse en la salvación de los suyos, de nosotros. Creemos que hemos creído en Cristo Jesús. Y es de esta manera que nosotros vemos en primer lugar la preparación para la salvación. Dios está preparando un panorama, un entorno para salvar a su pueblo y así glorificarse. En segundo lugar, nosotros podemos ver acá la circunstancia para la salvación. Claro, hay una preparación en donde Dios está preparando todo el panorama para salvar, el entorno para salvar, y eso a través de circunstancias. Y eso lo llamamos la providencia divina. Dios hace milagros y los milagros es cuando Dios irrumpe en la naturaleza humana y rompe con el curso normal de la naturaleza humana. Pero hay también dentro de la sabiduría de Dios, está esa providencia en donde Dios controla las circunstancias para glorificarse a sí mismo. Y aquí tenemos las circunstancias para salvar. Lo encontramos del 5 al 12. Y quiero avanzar un poco porque el tiempo se nos escapa. Y usted puede leer el texto más adelante, pero lo que nosotros vemos aquí es que desde la perspectiva, desde el punto de vista de alguien que sobrevuela por encima del panorama, esta es la perspectiva de alguien que vuela por encima, que tiene un panorama general de las circunstancias. Esto es lo que nosotros vemos aquí. Los egipcios actuaron en conformidad con sus deseos pecaminosos, es claro. Los egipcios actuaron en conformidad con sus deseos pecaminosos. Es normal en las escrituras encontrarnos con esta tensión de ver la mano de Dios controlando cada circunstancia a nuestro alrededor, pero por otro lado ver la voluntad humana actuando en conformidad con su naturaleza. Y es que la obstinación del faraón es evidente, está totalmente cegado por el pecado. Y es que él, al igual que los judíos, ha visto la mano poderosa de Dios al sacar a su pueblo. Esto debería ser suficiente para que él desistiera por completo de nuevamente esclavizar a los hijos de Israel. Pero su pecaminosidad, el orgullo, la obstinación de su corazón lo lleva a perecer, mis hermanos. Eso es lo que ha sucedido. Es claro que eso es lo que tenemos acá. Dios actuando soberanamente y el faraón y sus siervos actuando libre y voluntariamente conforme a sus deseos. ¿Cómo funciona esto? No lo sé, pero es lo que nosotros vemos. La soberanía de Dios y la voluntad del hombre actuando conforme a su pecado, a su naturaleza. Esto lo vemos en los versículos 3 y 4. Faraón, de alguna u otra manera, él ha reconvenido, él ha pensado por un momento y él se ha percatado de lo poco favorable que fue haber dejado ir a los israelitas. Para él no es favorable haber dejado ir a un pueblo tan grande.
a un pueblo tan productivo. Pensemos por un momento en la situación en la que se encuentra Egipto. Básicamente en Egipto hay ¿qué? Conmoción y destrucción en la ciudad por todo lo que ha sucedido. Hay una conmoción y hay destrucción en la ciudad. La mayor fuerza productiva en la nación eran los judíos. Alrededor de 2.5 millones de personas habían salido de Egipto. Piensen eso cómo afecta la economía de Egipto. Económicamente, para cualquier mandatario, eso implica una pérdida sustancial. Una nación tan grande y tan productiva como la nación de Israel es una pérdida sustancial. La actitud de Faraón al planear una persecución de proporciones mayúsculas como esta deja ver el desespero de la situación actual. Está totalmente desesperado, no sabe qué hacer. Y lo único que se le puede cruzar por la cabeza, emanando de su corazón, agitado por su corazón, es nuevamente perseguirlo, lo cual es una locura, porque ya ha visto que Dios ha estado con ellos. Ya que si bien es cierto que el pueblo de Israel no implica en sí mismo una amenaza, ¿por qué perseguirlos con tan grande ejército? Es la pregunta que nos hacemos. Si Israel en sí mismo no implica una amenaza para los ejércitos de Egipto, ¿por qué perseguirlos así? Él ya ha sufrido a manos de Jehová. Su obstinación pecaminosa lo lleva a eso. Él cree que él puede hacer algo. Y no sé si esto es una canción más bien antigua en el cristianismo, que habla de ni con huestes, ni con armas, sino con el poder de Dios. Ellos no tienen armas, ellos no tienen poder, hablando de los judíos, pero ellos tienen el poder y la mano de Dios sobre ellos. Y Faraón lo sabe, de alguna u otra manera, él se ha armado para la batalla. Él se ha armado para lo que viene. Lo que desea Faraón es hacerlos volver por la fuerza. Y al hacerlo con todo su ejército, no está dejando espacio para ningún error. Para Faraón o vuelven o él muere en el intento. O los hace volver por la fuerza o él muere en el intento al hacerlos volver. Y esto es lo que sucederá, damas y caballeros. Él morirá en el intento para hacerlos volver. Esto desde el punto de vista de Faraón, esto es desde el punto de vista de Faraón. Él quiere perseguir al pueblo de Israel. Él quiere perseguir a la nación de Israel. Esa es la perspectiva de Faraón. Los voy a hacer volver por la fuerza y me voy a llevar toda mi maquinaria porque sé que la mano de Dios está sobre ellos. Así que algo ha de suceder. Él cree que puede hacerle frente a Dios. Desde la perspectiva de Dios, esta es la circunstancia que Él ha orquestado para manifestar su poder salvífico y probar la fe de los judíos. ¿Ve? Hay dos perspectivas y vemos ese contraste. Aquí hay varios contrastes en este pasaje. La perspectiva de Faraón, la soberanía de Dios. Y aunque Faraón tiene algo en mente, Dios tiene un plan. ¿Y cuál es el plan de Dios? Manifestar su poder salvífico y probar la fe de los judíos. Él no ha acabado con los judíos. Que ellos salieran de la esclavitud, que ellos fuesen redimidos de Egipto, solo es el comienzo. Y si quieres que te diga algo, amado hermano, que el Señor te haya salvado, te haya redimido, solo es el comienzo. Solo es el comienzo. Allí comienza una guerra campal en contra del pecado. Comienza una guerra bélica en contra de tu enemigo, Satanás. Comienza una guerra encarnizada en contra de tu propia carne. Y el Señor probará tu fe. Pondrá circunstancias en tu camino para que tu fe sea probada. Y para Él ser enormemente glorificado en sacarte de esas pruebas, en salvarte. Ahora, como ya le dije, usted notará que este pasaje nos muestra algunos contrastes.
Por un lado, hemos visto la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y acá vemos la actitud del pueblo frente a las circunstancias, versículo 8 y 10. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Aquí vemos nuevamente otro contraste. Vemos otro contraste. Mientras todo va bien, ellos salen con valentía. Y esta frase es una expresión idiomática hebrea. Salir con mano poderosa es que ellos habían salido con valentía y poder, no como esclavos fugitivos, sino como un pueblo redimido. Ellos habían salido no como esclavos, sino como un pueblo liberado. Así que imagínense la pompa, vociferando. Ellos salieron con alegría porque Dios los había liberado, pero no sabían lo que venía detrás de eso. Y puedo pensar por un momento en aquellos entusiastas a quienes les llega el Evangelio y las Escrituras nos muestran esos terrenos. Hay gente entusiasta que el Evangelio le llega así y salen felices, contentos porque creen que el Señor los ha salvado, los ha liberado de la esclavitud, pero cuando llegan las circunstancias adversas, inmediatamente su fe decae. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Realmente el Señor te ha sacado de la esclavitud del pecado? ¿O eres solamente un entusiasta fervoroso y las circunstancias ahogarán tu fe? De alguna manera es normal que como seres humanos llenos de sentimientos, de emociones, las circunstancias difíciles afecten nuestro corazón. Es la naturaleza humana. Mientras estamos bien, las cosas van bien. Mientras todo nos sale perfectamente, es fácil seguir a Dios. Es fácil glorificar a Dios. Es fácil hablar delante de nuestros hermanos, familiares, conocidos, de Dios y mostrar su grandeza. Pero ¿qué momentos de dificultad? ¿Qué momentos de angustia? ¿Puedes seguir alabando a Dios con el mismo fervor? ¿Puedes seguir alabando a Dios delante de quienes están a tu alrededor con el mismo entusiasmo? Pues el Señor quiere en nosotros crear una fe inquebrantable. Este es el camino del redimido. Es un llamado a una fe inquebrantable, a pesar de las circunstancias. Mientras todo va bien, ellos salen con valentía, como lo expresa la Reina Valera, con mano alzada. Son valientes y orgullosos. Pero una vez Dios pone circunstancias adversas en el camino de la redención, su ánimo y fe desfallecen. Y empieza una dinámica que se replica en otras ocasiones, la queja. La queja. Ellos se quejan, versículo 11 y 12, y vemos de qué manera se quejan. Ellos dicen, Moisés, pero no te dijimos que esto iba a suceder. Nos hubieses dejado allá. No, pero mientras Jehová peleaba por ellos, ellos estaban contentos, gozosos. Y no encuentro dato bíblico en donde ellos le hayan dicho estas palabras a Moisés. Pero las circunstancias cambiaron la animosidad del pueblo. La queja, y la queja es constante en la vida del ser humano. La queja constante. Sé que el corazón del ser humano por causa del pecado está conmocionado y para el creyente con seguridad hay resquicios de esa conmoción y en ocasiones las circunstancias cambiantes agitan más nuestro ser, lo agitan más. La idea es que al ver cómo Dios es el que está detrás de nuestras circunstancias, yo quiero que usted vea con este encabezado que al ver que Dios está detrás de nuestras circunstancias y cómo éstas juegan un papel fundamental en nuestro caminar cristiano,
no haya en nosotros esa actitud que hubo en los judíos. Si Dios está orquestando todo para nuestro bien, entonces la queja debe desaparecer. Primera a los Corintios 10, 9 al 11 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes, y murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros, para que nosotros no tengamos la misma actitud de los judíos, la misma actitud de queja, que no tentemos al Señor cuando las circunstancias difíciles vienen a nuestras vidas. Por un lado, mis hermanos y amigos, hemos visto que el Señor ha orquestado, estaba preparando un panorama, el panorama para salvar, lo que nos permite ver la soberanía de Dios sobre nuestras circunstancias. ¿Y cómo lo hace? A través de su providencia. Y la providencia es la mano de Dios orquestando las circunstancias a nuestro alrededor para traer gloria a su nombre. Providencialmente Él orquestó esto. Providencialmente ellos están en esta situación, allí al borde del abismo, en donde deben suplicar a Dios, en donde deben clamar a Dios. En primer lugar, vemos el panorama para la salvación, o cómo Dios prepara la salvación, y segundo, la circunstancia para la salvación. Pero tenemos un tercer punto, y al llegar al tercer punto, vemos el llamado a confiar en la salvación. Dios ha preparado un panorama para salvar, Dios ha orquestado circunstancias para salvar, pero el llamado es a creer en esa salvación, el llamado es a confiar en esa salvación, y lo vemos del 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová, esto es maravilloso, mis hermanos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Usted pensará que la súplica que los judíos alzan a Jehová es piadosa, pero por el texto podemos ver que esto es algo mecánico, es normal. Básicamente sucede esto: el Señor los ha liberado con mano poderosa de los egipcios. ¿Qué es lo que en primer lugar puede suceder en alguien que ha visto la mano poderosa de Dios? Bueno, que supliquen a Él. Pero esto no es piadoso, esto no viene de un corazón que ha entendido y confía en Dios. Esto viene de un corazón mecánico que de alguna u otra manera quiere frotar al genio de la lámpara y ven a Dios como un genio utilitario. Él me puede servir a mí, pero no confían completamente en Él. Esto es mecánico, ya que después de suplicar a Jehová no permanecen expectantes. Ellos quieren meter la mano. No es como que suplican y confían. No, ellos no permanecen expectantes a ver qué va a hacer. Ellos no esperan a la respuesta de Jehová, sino que hay crítica en sus corazones y vuelven a ser esclavos de Egipto. Y usted dirá: ¿cómo que vuelven a ser esclavos de Egipto? Bueno, el corazón de los judíos aún no ha salido de Egipto. Aún están allí. ¿Por qué lo sé? Porque le dicen a Moisés: Moisés, nos hubieses dejado allá. Y esto se repite. ¿Recuerdan allí en Mara? ¿Acaso no teníamos cebollas y carne en Egipto? En el corazón de ellos aún hay idolatría. Aún están en Egipto y nosotros debemos hacer morir eso en nosotros. El Señor ya nos ha redimido, debemos vivir de acuerdo a nuestra condición actual, como redimidos, no como esclavos. Es por eso que no avanzamos en nuestra santidad personal. Es por eso que el pecado aún tiene posesión de nosotros, porque aún vivimos como esclavos. Hay crítica en el corazón de ellos, vuelven a ser esclavos de Egipto. Ahora, esto confirmado al leer el versículo 15, en donde Dios dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué lo haces?
Si yo ya he prometido, yo ya les prometí. ¿Acaso eso no es lo que hay que hacer en momentos de dificultad? No hay que suplicar a Dios, porque Moisés, porque Dios les dice, ¿por qué claman a mí? Bueno, sí, hay que clamar al Señor, pero ¿cuántas veces Dios debe prometer algo para que nosotros lo creamos? ¿Cuántas veces Dios debe prometer algo para que nosotros confiemos en eso? Dios ya les ha dicho al pueblo de Israel que los va a llevar allí a la tierra prometida. ¿Qué tienen que hacer ellos? Caminar confiadamente, descansar en Él. Y claro, la súplica debe estar, pero no una súplica mecánica, sino una súplica del corazón que confía en Dios, descansa en Él. ¿Recuerdan la súplica del Señor Jesucristo? Padre, Padre, si es posible, si tan solo es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros rogamos a nuestro Dios así? Señor, si es posible, por favor, sácame de esta circunstancia. Hazlo ya. No, Señor. Pero hágase como es tu voluntad, que sea el tiempo que tú quieres. Dame el poder para librar esta batalla, para soportar en medio de la aflicción. No, lo queremos todo ya. Y no, es en el tiempo de Dios. Descansamos en su mano poderosa. Un hombre dijo, comentando este texto, la promesa de liberación dada por el Señor debía disipar toda desesperanza y sentimiento de impotencia. La promesa de liberación dada por el Señor debía disipar toda desesperanza y sentimiento de impotencia. Las promesas dadas por Dios deben hacer eso en nuestros corazones, disipar cualquier angustia, disipar todo ese sentimiento de impotencia. Lo que debía de hacer es a lo que Moisés los llama. Eso es lo que debían hacer los judíos. No vacilar entre dos pensamientos. No tener una fragmentación en sus corazones. Sus corazones estaban divididos. Esa palabra allí, a estar firmes, nos muestra eso. Aquí la fe de los israelitas está fallando, por lo que el llamado de Moisés a permanecer firme no solo tiene una connotación física, sino espiritual, una posición definida frente a las circunstancias. Él les dice, estén firmes, no vacilen, tienen que tener una posición definida frente a las circunstancias. La duda de ellos viene en relación entre seguir creyendo en Dios, que los ha redimido, o regresar atrás a su antigua vida, ser esclavos de Egipto. Están divididos. O seguimos a Dios, o seguimos avanzando confiando en Dios, o nos regresamos. Su corazón estaba dividido. En ocasiones en el corazón del creyente hay una dicotomía, una división entre dos partes, entre vivir como esclavo y ser libre. Hay ahí una lucha, una tensión. La Biblia nos llama a vivir de acuerdo a nuestra posición, tener un corazón unificado, firme en un solo pensamiento. Gálatas 4:7 nos dice, así que ya no eres esclavos, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis sido recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo derrotar ese corazón dubitativo y esclavo? Bueno, primero, el llamado es claro. Mantenernos firmes en un pensamiento, y eso a través de la observancia y meditación del Evangelio o salvación que Dios nos ha provisto. ¿Cómo derrotamos ese corazón dubitativo, ese corazón fragmentado? Meditando en las promesas de Dios, observando y meditando el Evangelio o la salvación que Dios ha provisto. Así lo hacemos, así derrotamos un corazón dubitativo. Y segundo,
Recordar que esa salvación no nos pertenece. Esa salvación no nos pertenece, por lo cual ninguna obra humana contribuye a esa salvación, y eso significa estar quietos, esperar y confiar en las promesas de Dios. ¿De dónde saqué eso? Bueno, versículo 13 y versículo 14. Así derrotamos ese corazón dubitativo, esa fragmentación del corazón, ese corazón que aún quiere estar en esclavitud, meditando, observando la salvación que Dios nos da. Dice el versículo 13, estad firmes y ved la salvación. Y lo otro es que Jehová peleará por vosotros. ¿Estad firmes en qué? En ese pensamiento, en esa meditación, observar la salvación de Dios, mirar el Evangelio en Cristo Jesús. Y segundo, recordar que esa salvación no nos pertenece. Dice Él, Dios, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué significa eso? Estén quietos, judíos, y vean cómo Dios se glorifica al salvarlos. Estén quietos, judíos, y vean cómo Dios se glorifica al salvar sus almas. La salvación solo le pertenece a nuestro Dios. El Evangelio se ve magníficamente expresado aquí. Cómo Dios salva a los judíos y cómo Dios quiere a través de su salvación glorificarse enormemente. Y es lo que nosotros debemos ver hoy. Debemos nosotros poder, como redimidos, tener una fe inquebrantable. Y tenemos una fe inquebrantable cuando vemos la salvación de Dios, meditamos en la salvación de Dios y estamos quietos en esa salvación. No contribuimos en esa salvación, sino que descansamos por completo en esa salvación. El Éxodo es uno de esos libros magníficos que ejemplariza de una manera sin igual la vida del redimido. Es por eso que al verlo a la luz del Evangelio, extrae de esas perlas más maravillosas que podemos ver en la vida del creyente. En el Evangelio vemos perlas maravillosas que podemos extraerlo así. Cuando usted lee Éxodo a la luz del Evangelio, usted extrae las perlas más maravillosas de allí. Y al igual que los judíos a la salida de la esclavitud de Egipto tenían que hacer uso de la fe en su caminar como redimidos hasta llegar al reposo en Canaán, nosotros hemos salido de la esclavitud del pecado y tenemos que hacer uso de nuestra fe hasta llegar a nuestro reposo. Mientras caminamos por el desierto, los creyentes en Cristo hemos sido redimidos de la esclavitud de la ley y el pecado, y estamos llamados a lo largo de nuestro peregrinaje por este desierto a hacer uso de una fe inquebrantable, incuestionable en las promesas de Dios. Estamos llamados a eso, poniendo la mira en el reposo final que nos espera al terminar nuestra carrera, recordando constantemente la salvación que Dios nos ha dado y descansando en nuestro Señor, que Él ha peleado a favor nuestro, ganando la victoria en la cruz del Calvario. Vivimos como victoriosos porque Él ya ganó la batalla más grande. Es por eso, amados hermanos, que el camino del redimido es un llamado a una fe inquebrantable en las promesas de Dios. La vida de quien ha sido redimido es un recorrido que exige perseverar con una fe firme, constante y resistente, sin importar las dificultades. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios, Salvador de nuestras almas, la salvación te pertenece. La salvación es de Jehová y del Cordero. No hay nada que nosotros podamos hacer, pero sí en nuestro caminar cristiano exiges que nosotros andemos confiadamente, descansando en tus promesas, caminando firme, sin mirar atrás, no teniendo un corazón dividido entre la esclavitud del pecado y ser libres. Padre, nosotros avanzaremos en nuestra santidad personal cuando vivamos en conformidad a lo que somos ahora. Somos libres del pecado. El pecado no tiene poder sobre nosotros.
Ayúdanos pues por tu Espíritu Santo a seguir meditando en las maravillas del Evangelio. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a seguir observando la salvación que nos has provisto y así derrotar un corazón dubitativo. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.